Muy buenos días, nuevamente en el Manual del Maestro, aprendiendo de la palabra del Señor, aprendiendo de la Biblia y de cómo escudriñarla, de cómo profundizar en ella, de cómo aprender a estudiarla. En este día vamos a hablar de cómo nos llegó la Biblia. Es evidente que la Biblia no se escribió de un solo tajo, sino que fue todo un proceso. Y lo primero que pasó con la palabra del Señor, con la Biblia, fue una tradición oral. Es decir, sucedían algunas historias y esas historias eran contadas de padres a hijos y esos hijos se las contaban a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Tenemos varias evidencias en la Biblia sobre eso que pasaba. Por ejemplo, el Salmo 78 del 1 al 4, recordemos que hablamos de capítulos y versículos en la enseñanza pasada. Así que hoy vamos a buscar el Salmo 78, lo busco el capítulo con el número grande y los versículos con pequeños. Dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Y mire lo que dice el Salmo: lo que hemos oído y aprendido, lo que nuestros padres nos contaron, no lo callaremos a sus hijos, a la otra generación lo contaremos. Así que eso era como inicialmente se empezaron a construir las historias del pueblo de la Biblia, con tradición oral. La tradición oral pudo haber durado unos 900 años, imaginémonos. Este periodo fue bastante grande y se conoció de esa manera. La Biblia comenzó a escribirse durante el reinado de Salomón. Eso no significa que no tuvieran documentos anteriores, no significa que no tuvieran escritores anteriores, no, sino que se empezó como a recuperar, a redactar en tiempos de Salomón, por allá por el año de 950 a.C. y quedó lista, por lo menos en el Antiguo Testamento, en el 50 a.C. Y el Nuevo Testamento termina de compilarse a finales del siglo I, o más bien de escribirse a finales del siglo I. Por lo tanto, hay textos desde el año 50, 49, 50 hasta el año 100 aproximadamente. Quiere decir entonces que la tradición escrita también tuvo una duración de unos 900 años para escribirse todos los textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Así que ya estamos hablando de 1800 años, 900 años de tradición oral y 900 años de tradición escrita. Ahora, la pregunta sería: ¿quiénes escribieron la Biblia? La Biblia es un producto colectivo. Participaron legisladores, participaron sacerdotes, participaron escribas, participaron maestros, participaron historiadores, profetas, sabios, evangelistas, apóstoles, gente de todo lo estrato y de muchos saberes. El Antiguo Testamento tendría como unos 3 grupos de escritores. En un primer momento, los historiadores. Los historiadores no les interesó a veces que su nombre apareciera, sino que escribieron la historia del pueblo de Dios, recopilaron esas tradiciones orales, las revisaron, las redactaron, así como fueron recibidas, las reconocieron y luego poco a poco esos relatos se fueron convirtiendo en la historia de un pueblo que ellos iban siguiendo. Esos historiadores fueron ayudándonos a entender un poco el proceso de la historia de Israel. Luego también aparecen profetas. Los profetas, hoy la crítica moderna dice que muy pocos de ellos escribieron, algunos seguramente, más escribieron sus discípulos y sus seguidores. Y ellos recopilaron las enseñanzas de los profetas. Los profetas tenían enseñanzas de juicio al pueblo porque no obedecía la voz de Dios, pero también tenían, a la par que tenían el juicio, tenían la advertencia de que Dios podía cambiar la situación. Tenían voz de esperanza, no solamente era de castigo, sino una voz de esperanza.
Y ellos fueron entonces, estos discípulos, redactando todo lo que vieron que pasaba con los profetas. Y algunos sabios también escribieron parte del Antiguo Testamento que recopilaron la sabiduría popular, los dichos, las reflexiones sobre la vida misma, y ellos de esa manera fueron entonces recopilando toda esta sabiduría del pueblo, todo este conocimiento, y lo llevaron a buen término, dándonos esta bendición de Dios que es el Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que el Antiguo Testamento tiene historiadores, tiene profetas y sabios que nos ayudaron hoy a lo que tenemos como Antiguo Testamento.